empleos que tienen, dejando afuera a todos aquellos que están en el mundo informal. Bueno, Mauricio Macri, se los llevé a Europa, no aprendieron nada. Vieron cómo había que hacer las cosas, no aprendieron nada, Ya de Néstor. por sí los llevé, ¿no? Está bien, él puede ser, habiendo sido jefe de Estado, participó de las invitaciones, pienso yo, de un gobierno extranjero que invite también a un líder de la CGT, pero lo llevé, ya se pone en patrón de estancia. Pero digo, el modelo sindical argentino, que ha sido una clave fundamental para tener la clase media y la clase trabajadora que tenemos y quieren destruir a toda costa, la verdad que en Europa también los sindicatos han logrado, gracias al rol del Estado y demás, un estado de bienestar que ojalá tuviéramos nosotros. Y más allá de la traición que hicieron muchos partidos socialdemócratas que compraron el neoliberalismo y eso fue decayendo, ¿no? En cuanto a calidad de vida, siguen siendo estructuras muy, muy fuertes. Así que no sé qué les quiso enseñar. Una cosa haber dicho, bueno, lo llevé al modelo de Thatcher, bien ultra antilaboral y demás, pero la verdad que los casos que citó Macri, no sé. Capaz que como es amigo de la reina de Holanda, llevó a ver cómo viven no sé, los mayordomos del Palacio Real en La Haya, no sé. No, y además el eufemismo de las leyes modernas, ¿no? Siempre el Sí, eufemismo no. de las leyes modernas, que en realidad no son otra cosa que la quita de derechos laborales y el ajuste a los laburantes, Sí. ¿no? Está Héctor Amichetti para charlar con nosotros. Me parece que podemos extender un poco la charla y la reflexión que hacía Mauricio Macri con él, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, es uno de los principales dirigentes de la Corriente Federal de los Trabajadores, en resumidas cuentas, dentro de la CGT, una línea más combativa. Héctor, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Vos, los compañeros, ¿cómo andan? Gracias, Héctor. Ahora, en un ratito, vamos a hacerte escuchar otra vez a Macri, que me parece interesante para dar el debate con tu experiencia y desde tu lugar, pero primero pedirte una evaluación del paro de hoy. Yo creo que fue un paro importante, un paro, yo te diría, con alto acatamiento. Tiene un valor enorme porque es retomar las medidas de acción de la CGT que se habían interrumpido alrededor del año pasado, hace casi un año, ¿no? Es decir, y me parece que, bueno, son parte de una primera actitud, digamos, en conjunto del movimiento trabajador, que comenzó ayer con una movilización que también creo que es muy importante y que debe tenerse continuidad, ¿no? Esa es la aspiración de todos nosotros, porque lo que comprobamos en los últimos meses es que el diálogo en el gobierno no solo no dio ningún resultado, sino que la ofensiva que el gobierno siguió llevando adelante contra la clase trabajadora realmente no pudo ser contenida en conflictos sectoriales, ¿no? Tanto los despidos en el Estado como la situación de pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial, por citar algunos ejemplos, demuestran de que si no hay una acción en conjunto es muy difícil moderar o, en lo posible, ponerle freno a esta política tan destructiva, ¿no? Héctor, ayúdanos a entender de qué manera se analiza un paro en un contexto de tanta informalidad laboral, de tanto cuentapropismo, bueno, y por supuesto en lo que significó la no adhesión de la UTA. ¿Cómo lo miden? Con tu experiencia, ¿cómo haces para saber si fue un paro exitoso, si salvaste la ropa o si eventualmente el gobierno podrá decir, bueno, no moví el amperímetro? No, los paros en estos tiempos, por eso insisto, deben ser tomados, digamos, como una medida dentro de un plan de acción que impone otro tipo de creatividad, de respuesta del movimiento sindical, todas basadas en un criterio de solidaridad. Yo te doy un ejemplo: en los últimos meses, cuando los trabajadores del Estado vienen batallando por los puestos de trabajo y por la defensa de organismos del Estado, creo que ahí un plan de acción implica acompañarlos a ellos y estar rodeándolo, porque el problema no es solo la pérdida de los puestos de trabajo, sino el rol del Estado dentro de un esquema de proyecto de nación, ¿no? Uh-huh. En la industria exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos acciones de lo que son los gremios industriales a través de la Confederación de Gremios de la Industria, pero entendemos que es fundamental defender la industria nacional y para eso generar movilización en función de la defensa de la producción nacional debe ser una responsabilidad de todos, los gremios de servicio, el Estado y los demás.
porque el paro en sí mismo, solo el paro aislado, hoy no tiene el efecto de modificar, de presionar tan fuertemente sobre el gobierno, y a su vez en una economía en recesión como esta, las presiones que ejerce sobre los propios trabajadores que están motivados a parar, pero que por otro lado si ganan menos de 1 millón de pesos y les descuentan 100.000 pesos en un día, los golpean muy duramente. Entonces, es importante la demostración de todo el movimiento obrero en su conjunto, como la que se está dando hoy, pero es más importante aún tener acciones que deben surgir con mucha creatividad desde la propia clase trabajadora, con un criterio de solidaridad y sabiendo, como en las mejores épocas del movimiento trabajador argentino, de que peleamos por un proyecto de país, no es que peleamos solo por el salario, por las jubilaciones, por los puestos de trabajo. Es decir, ¿qué proyecto de país queremos? Esto es parte de nuestra historia. El movimiento sindical argentino ha tenido en sus épocas de mayor resistencia programas, es decir, ha tenido planteos que hacen a qué pensamos de los recursos naturales, de la industria, del comercio exterior, y bueno, yo creo que es necesario recobrar eso, que de alguna manera lo hemos ido perdiendo por la acción del neoliberalismo, que nos fragmenta, nos divide, nos debilita, nos hace ver en una parte del movimiento sindical como que no, la idea de un proyecto de nación no tiene demasiado sentido, que cada uno tiene que pelear, digamos, por los intereses de su sector, y bueno, y así nos va. Es decir, cada vez tenemos más trabajadores fuera de lo que es la formalidad laboral, con situaciones precarias, sin protección de seguridad, de los servicios de previsión. Bueno, eso Héctor, me parece que implica ese gran desafío, porque hay que involucrarlos a ellos también, por supuesto, y ellos a veces no pueden ni siquiera hacer un paro por la modalidad de trabajo que tienen, ¿no? ¿qué tal, Héctor? Luis Pablo Giniger te saluda. Te quiero sumar una pregunta a esa reflexión que vos hacías, porque pensaba mientras te escuchaba, y a la vez, los trabajadores que sí están dentro de la formalidad laboral, sí están en relación de dependencia, ¿se sienten respaldados por el sindicato? Quiero decir, ¿los sindicatos tienen la fuerza suficiente hoy en día como para respaldar al laburante que decide parar frente a las extorsiones posibles y seguras de la patronal? Yo creo que el sindicato siempre es representativo en las demandas que encarna, porque el interés por defender el trabajo, el salario, interpreta la totalidad de los trabajadores. Después, lo que está en cuestionamiento es la representatividad de ese sindicato en función de la capacidad que tiene para modificar esa otra situación. Es decir, para modificar esa situación de angustia porque el salario no alcanza o porque hay inestabilidad laboral. Entonces me parece que ahí se pierde representatividad. Lo otro, la fortaleza de la organización sindical va directamente ligado a lo político, es decir, a qué proyecto de país se va imponiendo. Indudablemente, todas las experiencias neoliberales han debilitado muy fuertemente la organización, las reivindicaciones de la clase trabajadora, han llevado a este grado de informalidad laboral. Si uno compara lo que tenemos hoy, casi la mitad del movimiento trabajador fuera de las estructuras sindicales, es una demostración del éxito que ha tenido esas políticas neoliberales. En los 90, claro, sobre todo, el crecimiento de todo ese sector de informalidad laboral fue tremendo. Bueno, hoy yo creo que es imposible discutir y plantear las reivindicaciones laborales y hacer planes de acción si no nos planteamos realmente volver a imponer un proyecto de nación totalmente opuesto a lo que es el neoliberalismo. Eso es clave y lo debe levantar la CGT. Y la CGT, insisto, aún con la representatividad golpeada, el único sector, porque es representativo de la inmensa mayoría de la clase trabajadora, digamos, organizada, es el único sector que puede ser convocante a un gran frente nacional, que yo creo que es lo que hace falta aquí, porque con la realidad de fragmentación que tenemos, si no tenemos un punto en donde haya una convocatoria a todos los sectores que están siendo golpeados, y en esto incluyo a los sectores de pyme, a los sectores del comercio, a los pequeños productores,
incluso a los sectores de la cultura. Es decir, a mí me parece que lo que nos falta acá es un punto en donde acumulemos esa fuerza que hoy no se puede demostrar frente al poder liberal, porque cada uno está peleando o protestando o quejándose por separado, ¿no? Uh-huh. Ayer Héctor Daer, ante la pregunta de un cronista durante la marcha, adelantó o anunció, yo no lo había escuchado por lo menos antes, que no iba a ir por la reelección al frente como parte del triunvirato de la CGT, digamos, ¿no? ¿Cómo interpretás vos esa decisión? ¿Tiene que ver con la falta de respaldo? ¿Tiene que ver con un momento político distinto que también hace a la conducción de la CGT? Puede ser una decisión personal también, por supuesto. Nosotros consideramos que en la CGT se vive una situación crítica desde el momento en que tenemos que elegir 3 secretarios generales. De alguna manera, el punto de fuerza que tuvo la CGT últimamente fue hace muchísimo tiempo, cuando tenía una sola conducción, es decir, un compañero que era Saúl Ubaldini, pero que fundamentalmente interpretaba un nombre de un secretario general, lo que era un programa, que era el programa de los 26 puntos. Es decir, en aquel periodo todavía teníamos como Confederación General de Trabajo un programa. El punto número 1 de ese programa decía moratoria de la deuda externa. No se puede pagar la deuda, y imponía un desafío enorme desde la propia clase trabajadora con un tema central, que es el tema del endeudamiento externo. Entonces, si nosotros no recordamos esa idea de programa, ningún secretario general de la CGT va a ser lo suficientemente representativo o tener el peso necesario, porque el peso no es del dirigente, es del programa, es de la organización, los puntos que unen a las distintas organizaciones más allá de lo sectorial. Me parece que ese es el gran desafío hacia adelante. Ahora, esta crisis es en el movimiento sindical como lo es en el movimiento político. Lo que vemos nosotros, que nos pasa también el movimiento en los sectores políticos, sobre todo en el campo nacional y popular, que más que la discusión de ideas, de propuestas, de proyectos de nación, se impone la discusión de nombres, de liderazgos, de armados de lista, ¿no? Eso es bastante extendido hoy, creo que de alguna manera favorece a todas las políticas del neoliberalismo. Estamos charlando con Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, referente de la corriente federal de los trabajadores. Héctor, decías, hasta acá evidentemente el diálogo con el gobierno no funcionó, pero sin embargo ahí parece haber una ida y vuelta sobre el que te quiero preguntar o qué consideras vos en qué momento está. Es decir, creo que Héctor Daer dijo ayer que si no avanzó más la profundización del ajuste del gobierno fue porque la CGT se plantó, y al mismo tiempo uno sabe que siempre está o bien otros elementos de la reforma laboral, para mí ya hay una reforma laboral de hecho, el fondo o distintas maneras de entorpecer la relación con los fondos de las obras sociales. Es decir, el gobierno parece tener en carpeta cuestiones de extorsivas, ¿no? O por lo menos elementos de negociación. ¿Vos en qué momento ves ese diálogo y si tiene algún sentido conservarlo o si hay mucho más para perder en un contexto de tanta fragmentación política? Yo creo que lo principal objetivo que tiene el gobierno, y lo mostró claramente con el primer decreto al inicio del gobierno, es que precisamente si destruye la organización de la clase trabajadora y del pueblo en general, pero la clase trabajadora en particular, tiene el camino allanado para su plan destructor general, digamos. Esto lo intentó también la dictadura. Recordemos cuando la dictadura planteó la desafiliación, la invalidez de todas las afiliaciones de los trabajadores a los sindicatos y les dio 90 días a los trabajadores para que se volvieran a afiliar voluntariamente. Bueno, tuvo un fracaso la dictadura. Aún en un momento de represión enorme se afiliaron más trabajadores de los que había desafiliado con su decisión. Bueno, hoy yo creo que lo que no logró el gobierno todavía, aunque hay proyectos, intentos, y está de alguna manera frenado por ese amparo que presentó la CGT, luego del decreto, la parte laboral, es precisamente desestructurar a las organizaciones, es decir, tratar
de que se rompa la afiliación de los trabajadores, tratar de que no haya más negociación colectiva. Yo creo que fundamentalmente ese es el objetivo que está detrás, es decir, al no tener organización, no haber negociación colectiva, se pierde la acción colectiva del trabajador, entonces lo dejamos librado a lo que dispone la voluntad del capital en una fuente de trabajo, es decir, ya no hay más convenio colectivo, chao, se acabó la fortaleza. Eso no lo ha logrado, creo que van a seguir intentándolo. De alguna manera el problema es que si la conducción de la CGT, los compañeros que conducen la CGT, buscaron a través del diálogo frenar eso, yo creo que es un objetivo central. Entonces, es imposible un diálogo con un gobierno cuyo proyecto es precisamente la destrucción del que tiene enfrente dialogando. Entonces, me parece que se viene un periodo de mucha confrontación y que el gobierno, como le ocurrió a la dictadura en su momento, la principal limitación que tiene es el fracaso de su programa. Yo creo que está en un periodo en donde tiene enormes dificultades para mostrar lo que supuestamente la sociedad lo acompañaba, ¿no? Es decir, no es solo haber bajado la inflación, sino consolidar un proceso de estabilidad y a su vez demostrar que tiene capacidad para reactivar la economía, aún con el modelo libertario que ellos proclaman. Pero eso no lo está logrando. Entonces, yo creo que va a haber una confrontación muy fuerte y bueno, desde allí también el movimiento obrero tiene desafíos enormes. Si en vez de pensar tanto en volver al diálogo, pensamos más en seguir uniéndonos, en afianzar un plan de acción, en plantear un programa y a través de ese programa y de la convocatoria en Frente Nacional aportar a una reconstrucción política que permita ser una alternativa a lo que tiene que venir inevitablemente cuando este modelo que el gobierno lleva adelante termine en un fracaso total. Lo último, Héctor, no sé si como Corriente Federal ya hay una postura tomada. Vos contestás si querés por la Corriente o eventualmente por tu balance, digamos, ¿no? Por tu impresión. ¿Cómo estás viendo la interna en la provincia de Buenos Aires, el enfrentamiento entre Cristina y Axel Kicillof? ¿Tienen una posición tomada? ¿Creen que alguna de las partes tiene razón o están viendo más el problema general que significa esa discusión? No, yo te lo digo como opinión mía y de mi gremio, ¿no? Es decir, porque esa interna que se produce dentro de una fuerza política, como es el peronismo, el kirchnerismo dentro del peronismo, por supuesto que encuentra a la dirigencia sindical muchas veces con mayor simpatía hacia un dirigente político u otro. Es decir, yo creo que lamentablemente la falta de entendimiento entre los dos sectores que están tensionados en la provincia de Buenos Aires es precisamente seguir entrampado en lo que es las limitaciones políticas que hemos tenido hasta ahora. Es decir, me parece que si estuviéramos pensando en grande cómo reconstruimos al movimiento político y lo ampliamos en función de los desafíos que tenemos para modificar definitivamente este sistema y no quedar a mitad de camino como tantas veces hemos quedado y ha venido un gobierno ultraliberal como el que tenemos ahora, me parece que seguimos entrampados políticamente en lo que es la visión electoralista, es decir, en ver cómo armamos una lista, quién la arma, quién influye más, y en la cuestión estrictamente de los liderazgos, que son muy importantes, porque ¿quién va a cuestionar acá lo que significa, ha significado y sigue significando Cristina, o lo que representa Axel como conducción de la principal provincia, con una actitud muy coherente desde el punto de vista político? Ahora, esa dimensión de esos dirigentes, en función de los ideales que encarnan, no se la puede llevar o bajar a la lógica política que hasta ahora nos ha hecho fracasar, de ver quién es más líder de quién, que la organización popular es sustituida solamente por la capacidad del dirigente o mirando solamente en función de una próxima elección. Es decir, estamos discutiendo técnica electoral, qué conviene más,
si el desdoblamiento o la elección unificada, y no estamos ocupando todas las horas del día en discutir cuál es la estrategia nuestra precisamente, que va más allá de lo electoral, para confrontar no solo contra este gobierno, sino contra las grandes corporaciones que hasta ahora han limitado la democracia. Más allá de que se gane o no una elección, esas grandes corporaciones son las que siguen definiendo hasta dónde podemos avanzar o hasta dónde terminamos fracasando, ¿no? Héctor, gracias como siempre, un gran abrazo. Gracias a ustedes, abrazo. Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Balance del paro, pero más allá del balance del paro, no me quedo nos dio algunos indicadores del acatamiento, pero sobre todo hizo hincapié, primero, que es una acción conjunta; segundo, que la CGT volvió a mover después de él casi un año de inacción y de haber apostado a un diálogo que evidentemente no funcionó, y retoma algo muy importante y pocas veces dicho. No necesariamente tiene que ser, para que un gremio pare, una afectación sectorial. Tiene que ver con un proyecto de país al que ascribe ese gremio, digamos, ¿no? Como parte de la clase trabajadora. Eso me parece que a veces no se dice tanto. No solo no se dice tanto, sino que muchos dirigentes sindicales quizás no lo tienen en la cabeza, Claro. ¿no? Con quien conversamos recién, me parece, dentro del movimiento obrero hay otros, no es el único, tienen esa idea que viene de la tradición sindical argentina de pensar un país. Hay muchos líderes de la CGT que están en otro tema. 5 de la tarde, casi, falta un minutito. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje.